Hola, mi nombre es Daniela Alburquerque, soy terapeuta ocupacional, trabajo en la Universidad de Santiago de Chile y me dedico al acompañamiento de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Vamos a hablar de esa idea de vulnerabilidad, pero desde esa experiencia que transitan por un proceso de fin de vida. Dentro del grupo de personas que he acompañado se encuentran personas con discapacidad intelectual, de causa psíquica y personas con enfermedades neurodegenerativas. Quiero compartirles mi experiencia como dula de la muerte, que es un oficio que tiene una historia ancestral, que tiene una historia territorial, pero que en el fondo invita a dialogar sobre este tema tan silenciado en nuestro territorio, tan silenciado en nuestra vida cotidiana, que es hablar sobre la muerte, sobre nuestro proceso de fin de vida. ¿Por qué en este curso? Porque cuando hablamos de la muerte, como en todos los eventos de la vida, también se intersecciona con la injusticia, con la vulneración de derechos, con la inequidad. Y las personas con discapacidad psíquica e intelectual no tienen las mismas oportunidades para poder planificar y vivir la experiencia de un buen morir. Pero lo primero es acercarnos a este tema tabú. ¿Por qué no hablamos de la muerte? Cuando en realidad la primera y única certeza que tenemos en nuestra vida es que nos vamos a morir. Y la siguiente certeza es que por más que lo intentemos, no sabemos cuándo va a ocurrir. Y la tercera certeza es que hagamos lo que hagamos, no la podemos evitar. La muerte va a suceder, no sabemos cuándo y no la podemos evitar. Les quiero invitar a que hablemos sobre los procesos de fin de vida, no en el contexto de situaciones asociadas a salud mental o a sufrimiento psíquico como personas que cometen suicidio, sino que vamos a hablar de la experiencia de fin de vida, de la muerte, en el curso de la vida. Y entonces, cuando acompañamos a personas que viven una experiencia de salud mental, que son personas con discapacidad psíquica o intelectual, así como viven, así como les acompañamos en sus experiencias educativas, de inclusión, de participación plena, de toma de decisiones, así como estamos luchando por sus derechos, siendo garantes de derechos, también tenemos que pensar en que estas personas van a fallecer y que su proceso de fallecimiento debiese ser en igualdad de condiciones. ¿Cuál es nuestra labor al respecto a propósito de ser garantes de derechos? Trabajadores y trabajadoras públicas que tenemos que resguardar una vida en equidad y también una muerte en equidad. La primera invitación es atrevernos a hablar de la muerte, de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida cotidiana. ¿Nos atrevemos a abordar esta temática? ¿Dialogamos con nuestros seres queridos sobre el primer paso y fundamental que tiene que ver con las voluntades anticipadas? Entonces, hablemos sobre la muerte y hablemos sobre voluntades anticipadas. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Son un ejercicio, son una experiencia de tomar decisiones pensando en la posibilidad de un momento en donde a propósito de una situación de salud grave, terminal, no podamos expresar nuestro sentir, nuestro pensar. Las voluntades anticipadas hoy día tienen una normativa y están en el marco de la Ley de Cuidados Paliativos. La Ley de Cuidados Paliativos ya no está solamente asociada a personas que viven diagnósticos oncológicos, sino que desde el año 2021 aborda todas las situaciones de salud que son de carácter terminal. Es así entonces como las personas que estamos acompañando en el marco de este curso, personas con discapacidad psíquica o intelectual, también en el curso de su vida pueden vivir experiencias de salud o enfermedad que se acerquen a un diagnóstico terminal. Entonces, en ese contexto, la Ley de Cuidados Paliativos ofrece las orientaciones técnicas sobre las voluntades anticipadas en salud y nos invita a preguntar, a indagar respecto a cuáles son las decisiones que la persona quiere tomar respecto a
el acceso no a acompañamiento de ciertos tipos de cuidados o asistencias técnicas, como por ejemplo asistencia en apoyo respiratorio, de alimentación, em, si desea em, fallecer, por ejemplo, en su casa o en el lugar que reside, o prefiere que sea en el hospital, y así distintas dimensiones asociadas a los cuidados de salud. Pero son orientaciones técnicas y son orientaciones solamente vinculados al área sanitaria. Mi invitación es a que hablemos de las voluntades anticipadas también dentro del escenario de lo social, lo vincular, lo afectivo, lo espiritual. Y preguntarnos en nuestras propias existencias y permitirnos acercarnos a este tema a las personas con discapacidad. Pero ¿cómo quieres que sea ese entorno cuando venga el fin de vida? ¿Te gustaría estar rodeado de qué personas? ¿De quienes en realidad no quieres que te acompañen? ¿Has pensado en tus mascotas? ¿Has pensado sensorialmente cuál es el aroma que te gustaría que estuviese a tu alrededor? ¿Te gustaría que tu cama mire a la ventana? ¿Te gustaría morir en un hospital? ¿Te gustaría morir estando en soledad o rodeado de seres queridos? Esa conversación, que difícilmente la hacemos en nuestro propio espacio, requiere además otros ajustes y otros recursos y otras posibilidades cuando se dialoga con personas con discapacidad. Y es nuestra obligación buscar esos ajustes para dar la igualdad de condiciones para esta conversación necesaria, urgente, porque la hemos negado por mucho tiempo. Entonces, la primera invitación es hablar de voluntades anticipadas que trasciendan a la salud, sino que tengan que ver con decisiones en todos los campos de nuestra vida para un buen morir. ¿Sabemos cuál es la creencia, la espiritualidad, los valores que rodean a estas personas que estamos acompañando terapéuticamente o en los cuidados o desde nuestros distintos lugares como garantes de derechos? ¿Sabemos si hay alguna canción importante que queremos que suene en ese minuto? ¿Que hay algún poema que nos gustaría escuchar? ¿Que hay alguna caricia que quisiéramos recibir de alguien especial? Les invito a que hagamos esa primera conversación. La segunda conversación tiene que ver con la posibilidad de hablar del legado. Cuando las personas están en un proceso de fin de vida, a veces aparecen pensamientos de arrepentimiento, de angustia, de sensación de que hay procesos incompletos. Y muchas veces quienes estamos a su alrededor no sabemos bien qué hacer, no sabemos bien qué ofrecer, no sabemos bien cómo acompañar. Una buena posibilidad es traer a ese presente el legado, la huella que esa persona ha dejado. Pero para traer un legado al fin de vida, debemos reconocer el legado en toda nuestra existencia. Entonces la segunda invitación es a preguntarnos, ¿qué huellas está dejando esta persona? Estas personas con discapacidad psíquica e intelectual. ¿Cuál es la huella que en la vida cotidiana nos están dejando? ¿Y ellos y ellas reconocen esa huella importante? Y no solamente en el hacer, porque es importante reconocer que tal vez no hablamos de la muerte, porque estamos muy teñidos de capacitismo, muy teñidos de capitalismo y de la sensación de que la vida vale en tanto producimos, nos mantenemos saludables y estamos firmes, sosteniendo una vida eterna. La muerte aparece como el fracaso desde todas esas dimensiones, además de lo fuerte que es desde lo afectivo y desde el apego con el que construimos nuestros vínculos. Pero entonces, si nosotros y nosotras empezamos a revisar cuál es el legado que estamos dejando en nuestra existencia, con qué queremos ser recordados cuando ya no estemos, qué nos gustaría dejar en este espacio, esa conversación la estamos haciendo con las personas con discapacidad. Estamos en el presente de sus vidas diciéndoles qué importante esto que acabas de hacer. Mira cómo está transformando el lugar, mira qué hermoso ha dejado este espacio, me ha tocado esto que tú has hecho, me parece importante para tu comunidad, para mí, para los que nos rodean, lo que acabas de hacer.
o tu sola existencia sin necesidad de producir y de estar en este impulso capacitista. Que tú estés aquí para mí es importante y me transforma. Y entonces, cuando esa persona está en un fin de vida, tú puedes traer el legado a ese momento. Y esa es una segunda acción que podemos hacer. Traer a ese momento el reconocimiento de que tu existencia en sí misma fue importante para todos y para todas nosotras. Hablar de la muerte no es un acto romántico ni de negación de su sufrimiento. Además, más complejo es cuando hablamos de la idea de vulnerabilidad, porque la muerte en nuestro territorio no está en igualdad de condiciones. Se intersecciona género, diversidad sexual, diversidad funcional, experiencias como la migración, la racialidad, hacen que la muerte no sea un espacio en igualdad de oportunidades. Y las personas con discapacidad han sido particularmente vulneradas en las tomas de decisiones, en su propia cotidianidad, y en el momento de fin de vida es un tema que casi no existe. Hoy día hay datos concretos que demuestran cómo las personas con discapacidad intelectual tienen una menor expectativa de vida porque no han accedido a salud en igualdad de oportunidades, porque no se les ha educado en salud, por ejemplo, para elementos de promoción y prevención, y por lo tanto acceden de manera tardía a atenciones en salud. Asimismo, en los procesos de fin de vida, ¿qué tanto les permitimos poder opinar y hacer una escucha activa de cuáles son sus decisiones, sus procesos? ¿Realmente hemos instalado la posibilidad de, con ajustes razonables, si se requieren, hablar de este tema? ¿Poder escuchar activamente sus decisiones? ¿Poder reconocer esa experiencia legítima de protagonismo también en su fin de vida? Por lo tanto, acercarse a un proceso de fin de vida siendo una persona con discapacidad, siendo una persona de la comunidad LGBT, siendo una persona migrante, siendo una persona perteneciente a un pueblo originario en nuestro territorio, no es lo mismo. Entonces, les invito a esa interseccionalidad compleja también, para poder luchar nuevamente y ser garantes de derechos. El tercer punto, o la tercera dimensión que les quiero dejar en este video, es la idea del duelo. La experiencia no patológica del duelo. Cuando hablamos de procesos de fin de vida, también hablamos de quienes sobreviven a esa muerte y cómo podemos generar espacios amorosos, reconfortantes y legítimos para evitar ese sufrimiento, ese recuerdo y ese dolor. Despatologicemos el duelo y no lo veamos como un asunto que debe ser superado, sino más bien una experiencia que hay que habitar, que hay que honrar y que se puede ritualizar además. ¿Se acuerdan que hablábamos del legado? El legado que la persona ha dejado es un elemento precioso a la hora del duelo. Mientras recordamos a ese ser amado, recordar esa huella que nos ha dejado, ritualizarla como por ejemplo en textos, en fotografías, en un día especial en donde recordamos a esa persona, generar un rincón, un altar, eh, cualquier acción que nos permita abrazar esa experiencia, vivir ese recuerdo y entenderlo como también parte de nuestra propia vida cotidiana y dar el pulso, dar la posibilidad de vivir ese recuerdo, de abrazarlo colectivamente y de no temer a la experiencia del dolor. Muchas veces las personas que han vivido sufrimiento mental temen sobremanera el vivir un dolor por un duelo, porque siempre hay miedo a la idea, entre comillas, de la descompensación de un cuadro de base. Pero el dolor va a ser parte de esta experiencia, e impedirlo o negarlo puede generar condiciones peores. La grupalidad siempre es beneficiosa. Por lo tanto, la invitación a, si se cuenta con los recursos, con los saberes, generar grupalidad, generar espacios de escucha colectiva. Y también para nosotros, nosotras que trabajamos en el tema. ¿Cuánto respetamos?
el duelo para despedir a un ser amado que hemos acompañado como terapeutas, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo nos dejamos para honrar, para tener energías para continuar? Entonces, como equipo de trabajo, también es importante que reconozcamos a aquellas personas que tal vez tienen un vínculo más cercano con quien partió y permitamos hacer un proceso de duelo amigable, suave, en el pulso que les sea necesario. Como última idea, y a propósito de lo que estamos hablando, decirles que el acompañamiento de fin de vida es un acto colectivo, que requiere no solamente una interdisciplina o una transdisciplina, sino un concepto que les quiero entregar, que es la idea de los transsaberes. Porque la transdisciplina habla de distintos espacios disciplinares, distintas profesiones, distintos saberes que se interseccionan y comparten más allá de su encierro disciplinar para beneficiar una acción, en este caso, un proceso de buen morir. Pero cuando hablamos de transsaberes, estamos hablando de esas experiencias que trascienden a nuestra disciplina y que tienen que ver con nuestras propias historias de vida, con nuestros dolores, con nuestros ancestros, con nuestra espiritualidad y con todas esas otras dimensiones que a veces quedan subalternizadas, quedan silenciadas por la fuerza de la ciencia o la hegemonía de ciertas formas únicas de pensar. Cuando hablamos de transsaberes, entran muchas otras experiencias que han quedado en segundo lugar y se ofrecen colectivamente y se ofrecen grupalmente para hacer de este proceso de fin de vida un espacio digno, de muerte digna. La muerte digna no es un concepto asociado a eutanasia. La muerte digna es la posibilidad de tomar decisiones, de la autodeterminación y de ser reconocido como un sujeto de derecho en el proceso de buen morir. Para construir ese escenario, todos y todas somos importantes. Y lo primero es atrevernos a hablar de este tema, mirar nuestra propia posibilidad de morir, dialogar con nuestros seres queridos, pensar en ese lugar y ofrecer ese saber a las personas que acompañamos, ya sea terapéuticamente o en nuestros distintos escenarios de trabajo como funcionarios o funcionarias públicas. Generemos condiciones colectivas para hablar libremente del tema. Reconozcamos las voces de todas las personas más allá de asuntos legales, como por ejemplo la complejidad de la interdicción. Sabemos que muchas de las personas de este colectivo han vivido la experiencia de la interdicción, tema que sabemos no es legal a propósito de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero si una persona está interdicta, no significa que no pueda tomar decisiones sobre lo que es importante de su vida. Las voluntades anticipadas hoy día no son un documento legal. Por lo tanto, al final, siempre la voz de la familia o de la persona que representa a quien está sin poder expresar su decisión porque está falleciendo, es la voz de esa familia la que va a pesar ahí. Entonces, ¿de qué sirve la voluntad anticipada? Sirven como un registro, como una expresión concreta, como mi voz presente respecto a lo que yo quiero que suceda en ese minuto. Por lo tanto, se espera que las familias la respeten, más allá de lo legal. Por lo tanto, una persona que está interdicta puede y debe tener el derecho de expresar sus voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas en salud, a propósito de la normativa vinculada a la ley de cuidados paliativos, establece que la persona tiene que tener la capacidad de poder consentir. Y nosotros y nosotras sabemos que con ajustes razonables para la participación podemos saber lo que la persona quiere decidir sobre su vida y también sobre su muerte si generamos las herramientas para la escucha de esa conversación. Vamos más allá del capacitismo al respecto y permitamos que esa persona se exprese en este complejo y precioso tema. En materia de cuidados y procesos de fin de vida, Chile no cuenta con todos los recursos necesarios. Chile cuenta con la Ley de Cuidados Paliativos, que contempla equipos domiciliarios, equipos de salud que van a la comunidad, que van a las casas de las personas para generar un proceso de cuidado y fin de vida digno. Pero es urgente contar también con respuestas residenciales, que en otros países se les ha llamado hospice o hospicios,
en donde son viviendas, residencias parecidas a los hogares protegidos o residencias protegidas, pero vinculadas a procesos de fin de vida. En nuestro país, las personas mayores tienen la posibilidad residencial de los LEAM, pero los LEAM están diseñados principalmente al cuidado de personas mayores, pero no necesariamente a los procesos de buen morir. Por lo tanto, es un desafío para todos y para todas nosotras ir generando las condiciones habitacionales, de cuidado, de asistencia para un buen morir. Cuando hablamos de ese territorio o ese lugar de cuidado, también tenemos que problematizar sobre la idea de quién es la persona que cuida. Sabemos que en Chile, más del 80% de las personas que cuidan son mujeres cuidadoras informales, que no reciben una remuneración por el cuidado, sino que son familiares, hijas, hermanas, madres, que cuidan a personas con alta dependencia y también en sus procesos de fin de vida. Pero también tenemos que pensar en otras ideas de familia. Cuando los cuidados o el acompañamiento se da, por ejemplo, en compañeros de una residencia protegida, o cuando son familias vinculadas al afecto y no sanguíneas, como por ejemplo en la comunidad LGBT, o cuando la persona además es una persona migrante, en donde ha construido un vínculo en un territorio y su familia de origen se encuentra muy lejos. Entonces, cuando hablemos de procesos de fin de vida, pensemos también en esa familia, en toda su diversidad, que va a acompañar el proceso y que también va a vivir el proceso del duelo. Somos nosotros y nosotras parte de ese vínculo y de ese espacio. Cuidémonos para poder cuidar y para poder luchar por los derechos en equidad. Muchas gracias.